Damos la bienvenida al economista Víctor Aguilar. Él tiene un grado académico de PhD y es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Quisiera, economista Aguilar, poner sobre el tapete este tema de la economía criminal, las influencias que tiene en Ecuador, este papel central que se le da aquí en el país y que posiblemente lo tiene en la crisis de seguridad, política y desarrollo que atraviesa el país. En función de la economía criminal se legisla ahora mismo. Está la Asamblea Nacional tratando otro proyecto económico urgente que permitiría hacer donaciones a la policía y al ejército en función del impuesto a la renta. Se generan tributos por este tema, se negocia o no se negocia con actores del paro, se hace una dicotomía del problema de la minería, etcétera, etcétera. Es decir, en buena medida, el gobierno de Noboa, sus principales decisiones están basados en esta influencia real o supuesta de la economía criminal en todos los órdenes de actividad en el país. ¿Cómo lo ve usted? Muy bien, Gustavo, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto conversar con usted y con su audiencia. Efectivamente, varias de las decisiones han venido siendo condicionadas en enorme medida, en significativa medida, por aspectos que tienen que ver con el efecto que tiene la economía criminal en la economía ecuatoriana y en los aspectos inclusive políticos y sociales. Yo me voy a referir, como no podría ser de otra manera, al peso o al efecto que tiene esta economía en la economía nacional. He leído recientemente en un portal de noticias reconocido, que recoge alguna fuente académica, que se estaría hablando de cerca de 19.600 millones de dólares solo en el 2025, la cantidad de dinero que podría estar vinculada a las actividades criminales. Eso es un altísimo porcentaje del PIB ecuatoriano. Habíamos conversado también en otras ocasiones sobre el peso, sobre la cantidad de dinero que tiene la economía informal y de esta, la economía subterránea en la economía ecuatoriana. Entonces estamos hablando que en un país que tiene un PIB de alrededor de 112, 113 mil millones de dólares, una cantidad de ese tamaño, 20 mil millones de dólares, es algo que sin duda debe preocupar a cualquier gobierno. Es por eso que trata de influir políticamente, tributariamente, para buscar formas de gestionar este significativo y notable problema que tenemos los ecuatorianos. Ahora, permítame aportar con una información, acabamos de leerlo en la edición de esta semana de un prestigioso medio de comunicación en el mundo, la revista The Economist. Tratan sobre este tema de la economía criminal en los países y hacen una estimación que dice es muy difusa, muy difícil de manejar, pero si no me equivoco, les escuchaba señalar que la economía criminal en los países del mundo, por lo menos en aquellos que miden, estaría entre 85.000 millones de dólares a 145.000 millones de dólares. Por lo que esa cifra de Ecuador de 19.000 millones como que no cuadra, siendo la otra la cifra a nivel global. Sí, podría ser, es un dato que yo lo he leído en un portal reconocido, no es necesario Ujú. que lo mencione, pero claro, quizás esa es la razón por la cual es tan difícil plantear su medición, es muy difusa, sí. Inclusive en economías del primer mundo no logran cuantificar adecuadamente el peso. Yo no sé si es que el dato para el caso ecuatoriano de casi un quinto del PIB sea real o sea muy próximo, pero de cualquier manera estamos hablando de una cantidad muy significativa, porque con toda seguridad son miles de millones de dólares. Ujú. Eso sí me atrevo a Sí, decir. quedémonos quizá con una cifra, no porque sea la correcta o no, pero con una cifra que la manejan expertos en seguridad, como Fernando Carrión, por ejemplo. Él Sí. habla de una cifra de entre 5.000 a 7.000 millones de dólares. Tomemos esto, que podría ser más bien un piso para una cifra técnicamente determinada, que en realidad no tenemos, pues las estadísticas en esto es lo que menos hay. Sí, sí, oír también recientemente, me parece que inclusive en una entrevista con usted al experto Carrión que hablaba
7.000 a 8.000 millones de dólares. Sí, pero claro, tampoco conocemos la fuente de ese valor. En todo caso, en algo sí podríamos convenir plenamente. Estamos hablando de una cantidad notablemente importante y que esa cantidad notablemente importante está condicionando la economía y las decisiones del Estado, del gobierno. Y creo que ahí estriba la mayor de las dificultades. Estamos inclusive, creo yo, pretendiendo modificar leyes superiores como la Constitución solo para tener más elementos para poder combatir desde el punto de vista del gobierno de mejor manera la economía criminal. No sé cuándo podríamos tener un número exacto, un valor exacto del peso de la contribución, porque eh, tendría que ese estudio considerar variables que son de muy difícil acceso. Pero es Pero en sí todo caso una sabemos, cifra sí, muy significativa y que además tiene un peso en la economía ecuatoriana. sin duda, y yo sí podría coincidir en que quizás el peso de las actividades de la economía subterránea deben estar alrededor de lo mismo que genera el valor de las remesas de nuestros migrantes. No debe ser como mínimo debe ser eso, si no es más, pero solamente es para dar una medida de comparación de qué tan importante y cuál es la contribución, en este caso, monetaria a todo el dinero que circula dentro del territorio nacional. Ahora, hay un segundo factor importante de determinar antes de ver otras ramificaciones de este problema, que es el argumento que se tiene de que la narcodelincuencia actúa de una o de otra manera, es decir, se considera la narcodelincuencia como una especie de corporación organizada que actúa con todo este poder económico y se infiltra en las más diversas actividades dentro del país. Pero allí nos preguntamos, ¿realmente la delincuencia tiene ese tipo de organización? Más bien lo que vemos son disputas de grupos, no parecerían ser un ente organizado, ni mucho menos como para tener una acción concertada que mueva toda esa masa de dinero. No es mi intención caer en la elucubración, pero a mí me parecería que de alguna manera en las organizaciones de este tipo, sí hay un sector superior que tiene una organización bastante adecuada, cuasi empresarial, por ponerle alguna aproximación o calificativo, pero que existen una variedad, un número notable de facciones que, por supuesto, no tienen la más mínima organización pero que son extremadamente violentas y son las causantes de la mayoría de actividades ilícitas a pequeña escala, quizás. Pero Claro, sí a lo creo que me que hay, refiero es de si se puede pensar en una especie de corporación de estas mafias para actuar con objetivos comunes en forma conjunta. es extremadamente complicada su consulta, Gustavo. No soy un experto en seguridad, ni mucho menos, pero creo que, dados los resultados que han venido teniendo, sí me atrevo a creer que hay de alguna manera unos procesos, unos procedimientos que podrían ser corporativos ya, porque el éxito que han ido teniendo estas grandes unidades de delincuencia organizada, precisamente por eso les han llamado organizada los que lo conocen, dan para pensar que tienen en alguna medida cierto grado de organización que es, que es digno de análisis. En temas, por ejemplo, como la minería ilegal en Ecuador, ¿cómo funciona hasta donde se puede ver a través justamente de la influencia de la minería ilegal en la economía que ha tomado ahora una enorme importancia cuanto el precio del oro está disparado, superando los 4.500 dólares la onza? Sí, por supuesto, sobre todo hemos visto últimamente a raíz de todo el ruido que ha hecho en la provincia de Imbabura por el tema de Buenos Aires y la minería ilegal. Hemos conocido un poco más de información sobre la capacidad que tiene esta sección de la organización delincuencial para el tema del oro. Piense, Gustavo, que de alguna manera ese oro para monetizarse, tiene que salir del país. Entonces, las formas en las que
ese oro sale del país, podrían ser, se me ocurre. También caigo en el campo de la lucubración, pero podrían estar mezclando el oro ilegal con el legal en las exportaciones. Entonces, ellos son mecanismos de alto vuelo, digo yo, porque debe ser complicadamente, en términos logísticos, hacer eso, pero podría ser esa una de las formas de las Bueno, cuales y el no es oro está solo saliendo. una suposición la suya, han salido ya sendos artículos, recordamos, en el anterior gobierno, en el gobierno de Correa, en el cual se implicó a altos funcionarios en exportación ilegal de oro. Y ahora recientemente, me parece que hace un año aproximadamente, salieron a relucir varias empresas que exportan oro legalmente, que tenían cifras que no se compadecían en absoluto con sancionar aquí dentro del país, cifras realmente mucho más grandes que lo que manejan a través del sistema formal, con registros en servicio de rentas internas, por ventas que supuestamente, no que supuestamente, que investigaciones dan cuenta estarían haciendo en países europeos y asiáticos. Sí, por supuesto, entonces, si es que hay algún grado de evidencia, estamos hablando de cantidades que al no compensarse lo registrado, con lo que realmente ha salido, nos hace pensar de varios miles de millones de dólares que están saliendo de actividades mineras ilegales. Creo que el dato para el 2025 era de apenas, entre comillas, 4.000 millones, pero seguro salieron con creces una cantidad que es superior a esa. Eso solamente la registrada. Imaginemos lo atractivo que resulta ser que la onza ahora esté alrededor de los 4.520 dólares para alguien que tiene la posibilidad de venderlo afuera. Es un dinero que no puede ser para nada despreciable. Es una cantidad de dinero que si ingresa a la economía local está contribuyendo a esos 7.000, 8.000 millones que dice el experto o a los 19.000 que dice el portal de noticias. No, no sabemos, pero es una cantidad importante. Si a eso le sumamos todas las actividades criminales que también generan valor, estamos hablando de cifras significativas. Y hay algo más, Gustavo. También hay que considerar el costo macroeconómico que generan las actividades criminales en lo referido al valor que se pierde por los actos de violencia y otros tipos de delitos. Desde el más pequeño, que es la vacuna en la tienda del barrio, hasta la más grande, como la que estamos hablando, exportar oro ilegal dentro del oro legal. En todo caso, en lo conceptual, ¿cómo definiría usted a la economía criminal en el contexto ecuatoriano? Bueno, conceptualmente la economía criminal es un agente más de la economía que usa eh, subterfugios o procesos que están completamente reñidos con la normativa, la ley e inclusive con la más elemental convivencia social. Creo que son organizaciones que no tienen límites ni reparos para la obtención de recursos. Eh, Tienen vía libre para hacer y realizar lo que ellos deseen porque tienen, creo yo, un mecanismo de objetivos que no repara mucho en las formas, sí en los resultados y en sus consecuencias. ¿Y qué sectores económicos serían los más infiltrados por actividades ilícitas? En primer lugar, sin duda alguna, los temas de minería. Creo que es una realidad que no podemos taparla ahora como país, como ecuatorianos. Yo creo que esa es quizás la más notable infiltración. Y por supuesto otras que ya son conocidas, pero más como consecuencia del lavado de dinero, de la necesidad de lavar dinero, que pueden ser en muchos casos la construcción o la exportación de bienes menores o cosas así. Entonces, creo que ahí tendríamos que considerar este tipo de infiltraciones, de pesos, de contribuciones de la economía criminal a toda la economía nacional, cada vez En, to- más, más. en todo caso, háblese de la cifra que se hable. Es un valor importante lo que está generando y moviendo el crimen organizado con respecto al PIB nacional. Sí, sin duda es un valor importante. Eh, Tuvimos hace algunos años unos estudios que realizamos para medir la economía informal. La economía informal tiene un peso importante, pero dentro de la economía informal quizás la mayor cantidad de contribución es la economía subterránea o la economía criminal. Habíamos hecho cálculos de alrededor de $4 de cada 10
que significarían la economía informal y de esa gran parte es la economía subterránea. ¿Se ha detectado dentro de estos estudios o de la literatura en general que se tenga en el país los principales mecanismos que usan los grupos criminales para lavar dinero en nuestro país? La verdad es que es algo complejo de explicar, de dilucidar, pero fíjese que pasa algo, creo yo, que podría ser algo inclusive muy curioso, porque inclusive el arte cinematográfico se ha encargado de mostrarnos cómo es el lavado de dinero. Hay varias, yo he visto varias, en varias ocasiones, series y películas en donde el centro del argumento es el lavado de dinero. Y digo curioso porque son exactamente, creo yo, los mismos que se están utilizando para lavar dinero aquí en el país. Por ejemplo, vincularse a un negocio formal, realizar ahí la inversión y luego recibir los réditos que eso implica. O inclusive se habla de alguna incursión en actividades deportivas, en equipos de fútbol, por ejemplo. Entonces, todo lo que genere negocio, es posible que tenga una cantidad de dinero que haya sido infiltrada desde lo subterráneo, desde la economía criminal. Entonces, siempre nos preguntamos cómo es que surgen negocios tan similares en una misma cuadra. Quizás la respuesta es que se necesitan mecanismos de lavado de dinero. Acuérdese que el término lavar dinero surgió porque en la década de los 30 40 si no estoy mal, el famoso criminal Al Capone se puso una lavadora de ropa con la cual lavaba el dinero. Entonces, ese es el origen. Hay que encontrar la actividad para lavar el dinero y es probable que ahí esté. ¿Qué tan vulnerables son las instituciones públicas frente a la captura por redes criminales? Yo no sé si es que, depende si es que la actividad pública o la institución pública le es afín o le es utilitaria para el criminal, para el que quiere lavar el dinero, pero me temo que seguramente más de una tiene algún grado de infiltración. Pero creo que sobre todo la capacidad de lavado de dinero está en la incursión en las actividades privadas, porque en lo público quizás el control es más cercano. No estoy diciendo que no la haya, no la pueda haber, pero seguro en lo privado, en las organizaciones privadas, en las iniciativas privadas, es más probable que encontremos dinero que son sujetos de lavado. Por otra parte, ¿qué papel juega la corrupción en la expansión de la economía criminal? Y yo creo que juega un papel necesario para que eso siga ocurriendo. Siempre se necesita en el nivel público alguien que deje pasar, alguien que dé el visto bueno o alguien que no quiera ver algo que es evidente. Entonces es parte del engranaje, es un elemento más de este mecanismo que permite la reproducción y producción de las actividades que luego terminan en el lavado de dinero, pero que surgen en la actividad criminal. Son un elemento más, creo yo. ¿Qué opina usted sobre las medidas recientes del gobierno, como lo del bloque de seguridad o las zonas de seguridad? Bueno, son medidas que, recuerde usted, también vimos en el vecino país del norte. Eh, Dieron en alguna medida resultado. Así que yo creo que bajo su experiencia habría que ver qué ocurre con el Ecuador. Pero creo que ya era necesario que se establezcan zonas de seguridad, sobre todo porque es de conocimiento público que algunos sectores del país están totalmente controlados o están bajo el dominio de ciertos grupos criminales. Entonces, es, creo yo, una contraposición del gobierno a esa situación. ¿Qué reformas de carácter legal o fiscal considera usted urgentes para combatir el lavado de activos? Han habido, de hecho, algunas decisiones por parte del gobierno, algunas de ellas no se efectivizan aún, pero una serie de grupos o de actividades más bien de Ecuador tendrán que reportar de aquí en adelante a la UAFE. Sí, recuerde que también conversamos alguna vez sobre sobre esta norma de fundaciones. Parece que ahí habían algunas medidas
que pretendían cierto control, pero que creo que no son necesariamente las suficientes, porque el tema del control del lavado de dinero requiere de más que medidas, requiere de hechos, de concreciones, como por ejemplo establecer un grupo de expertos, creería yo, internacionales, no sé si nacionalmente lo haya, pero gente que maneje en alto grado la inteligencia financiera, que pueda o pueda tener la capacidad de encontrar detalles que habitualmente las supervisiones o las entidades de control no lo ven, pasan desapercibidos. Esto, creo yo, se combate con inteligencia financiera y eso es lo que requiere el país para gestionar algún nivel de control en esto. Bien, es un tema realmente intrigante en Ecuador y como habíamos señalado al inicio de este diálogo, que se ha convertido en un eje transversal que influye incluso dentro de las más importantes decisiones de carácter político que va tomando el gobierno. Quisiera finalizar con una inquietud final, una doble inquietud en realidad. ¿Qué estrategias de desarrollo económico podrían contrarrestar el atractivo de las economías ilícitas por una parte y qué papel puede jugar la sociedad civil y el sector privado en esta lucha? Creo que es muy, muy útil lo que usted está diciendo porque en eso es lo que hay que pensar. Eso es, son actividades y políticas públicas de prevención. Yo creo que una de las más importantes, e inclusive a riesgo de ser cansino, porque lo he dicho varias veces, yo creo que es urgente y necesaria una inversión en educación, pero no solamente en educación superior. Yo creo que es necesaria una inversión fuerte en la educación básica para que se creen cuadros que estén lo suficientemente bien formados para que estén alejados de las actividades delincuenciales. Y a la final pueden ser cosas tan simples. Yo recuerdo que cuando era estudiante de escuela tenía un fuerte compromiso de parte de la escuela en la formación cívica, en valores y en cosas que creo que se han venido perdiendo a lo largo de los años. Quizás son cosas aparentemente superficiales, simples, pero yo estoy convencido de que son importantes. Entonces, una inversión inteligente, segura, eficaz en educación puede generar mucho bien. Por ejemplo, en la universidad, en esta facultad en concreto, creemos que es importante dotar a los jóvenes de la capacidad para emprender, para generar negocios y luego generar empleo. La falta de empleo también es una de las causas, los motivantes que permiten que se reproduzca esta necesidad de involucrarse en actividades criminales. Por eso hemos Ajá. creado una carrera en emprendimiento e innovación. Creemos que estos pequeños elementos pueden contribuir en algo a que la situación general mejore. Bien, queremos agradecerle por su presencia. Gracias, Gustavo, como siempre. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.